Mi linda familia de Viviendo Sin Límites, conmigo se encuentra una líder comunitaria, Marlene Rivas. Nos encontramos desde San Diego, acá en California. Estamos cerquita a la frontera de Tijuana y ella es una líder que nos va a contar y vamos a estar hablando de un poco de su experiencia de vida, pero también vamos a hablar sobre el tema de la orfandad. Bienvenida, mi querida. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Primeramente le agradezco a Dios y la confianza que me han tenido de estar en este segmento con ustedes. Bueno, hablar de lo que es la orfandad es un desafío. Si nosotros nos ponemos a pensar, hay una pandemia silenciosa de esta orfandad, ya no solamente de papás ausentes, sino también de mamás. Sí. Y me imagino que tú, al vivir tan cerquita de esta frontera, poder ver a tantas familias que cruzan, que dejan, queriendo o no queriendo, a sus niños, a sus jóvenes. Cuando tú estás en esta área de trabajo, aconsejando, ¿qué es lo que más afecta en estas familias? ¿Por qué causa o qué causa a estas personas que puedan dejar a sus niños al otro lado? Creo que hablando como por los padres de familia, lo que causa para ellos sería la economía, siempre buscando un futuro mejor, según ellos, para tener mejores hijos educados, pero al final del día estamos dañando al niño. Porque como yo enseño aquí con mis mujeres y en el lugar donde voy, todo empieza en casa. Y si no tenemos el fundamento de papá y mamá, empieza la discapacitación en nuestros niños, después nuestros jóvenes y como adultos. Porque aunque una persona es adulta, siempre va a tener ese vacío que le causó desde su niñez cuando no estuvo papá o cuando no estuvo mamá. Como usted decía al inicio, es una pandemia. Y ahora ya no solo vemos hogares sin padres, sino que también estamos viendo hogares donde la mamá también pierde la responsabilidad, porque para mí es alguien que no acepta la responsabilidad que se le fue dado de lo alto. Trabajar como papá, trabajar como mamá, porque si decidieron casarse o decidieron unirse con aquella pareja, sabían que esto iba a traer una demanda de hijos también, ¿verdad? Y este proceso de poder comprender cómo podemos ayudar como sociedad, porque si el papá lo abandona, la mamá no está, la comunidad, ¿qué puede hacer? Nosotros lo que podemos hacer es trabajar directamente con ese vacío que hay en la mamá, porque puede ser un ciclo. Tal vez así ella fue criada, el papá también puede encontrarse un ciclo, trabajar con ellos y encontrarnos en la etapa donde ellos están, trabajar con ellos para ver si podemos retroceder un poco y trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros niños. ¿Cómo vamos a trabajar? En el punto donde se encuentran, ¿verdad? Si se encuentran en desánimo, si se encuentran en, ¿qué le diré yo?, en falta de encontrarse a sí mismos, tal vez porque quieren tener una mejor estabilidad económica, trabajar en eso y ahí nos vamos a ir encontrando. Trabajamos mucho la consejería, trabajamos mucho el hablar directamente con el individuo, con las mujeres, con los hombres. Mi esposo trabaja con los hombres, yo trabajo con las mujeres, después unimos a los hogares y yo trabajo con niños también, directamente con ellos, donde ellos me buscan. Mi puerta siempre se mantiene sin llave, por eso se llama una puerta abierta, para que mis niños cuando puedan venir solo tocan la puerta y me pueden encontrar y van a encontrar las palabras de aliento, las palabras de necesidad. Tal vez no les voy a dar por su lado, pero sí van a estar mis brazos para que ellos encuentren un hombro. Tal vez no lo encuentran en casa, pero sí siempre van a encontrar en mí un abrazo. ¿Y qué te hizo a ti trabajar como servidora social? ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez, yo hice un pacto con Dios a la edad de los 8 años. Mi país nativo es El Salvador. Me recuerdo muy bien, con mi mejor amiga Carolina, hicimos un pacto, las dos. Vengo de un hogar también inestable, un padre que tomaba mucho y hacía mucho dinero, y una mamá que trabajaba mucho, pero al mismo tiempo que era muy enfocada a sus hijos, a mi hermana mayor, a mi hermano, y hice un pacto con Dios que le iba a servir. Y mi amiga Carolina hizo el mismo pacto, y dijimos desde entonces que las dos íbamos a servir a Dios todos los días de nuestra vida.
Y sin tener el conocimiento, porque niñita de 8 años, ella se metió al convento. Hasta la fecha, Carolina, ella es una monja. Y hasta la fecha, para la gloria de Dios, yo soy esposa de un pastor. Trabajamos el deseo en nuestros corazones de buscar el servir a la humanidad, para encontrarnos a nosotras mismas, porque ella también venía de una familia también discapacitada y un padre también que tomaba mucho. Entonces nosotros encontramos a nuestro Padre, al Padre Celestial. ¿Qué causó en ti la falta de papá, aún de mamá, en tu niñez, en esos primeros 8 años? ¿Cuál fue la consecuencia que tuviste que vivir hasta tu adultez? La consecuencia fue que yo estuve yendo hasta la edad de los 15 años con psicólogos, porque yo siempre culpaba a mi papá por no haber estado con nosotros en nuestra niñez, mi hermana, mi hermano y conmigo. Y mi madre siempre, creo que las madres son siempre tan abnegadas que ella siempre lo defendía. Pero al ir creciendo me di cuenta de que él también tenía problemas, porque él también venía de un hogar donde su papá tomaba mucho y su mamá era sumamente trabajadora, que son mis abuelos. Entonces, como repito, son los ciclos. Lo alcanzaron a él, llegaron hasta nuestra vida, pero tuve que poner un paro, decirle, cuando me casé con mi esposo le dije, el ciclo de mi madre no se va a repetir en mi vida, el ciclo de mi papá no se va a repetir en nosotros, entonces vamos a tratar de encontrarnos a nosotros mismos, encontrar la paz en Dios y trabajar, poder ayudar, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces sé que Dios me metió en ese proceso para poder auxiliar a los que se encuentran en ese proceso, porque lo viví. Repito, no se puede dar lo que no se tiene. Si yo lo viví, encontré las herramientas de cómo hacerlo y es encontrarme en la paz con Dios primero. ¿Qué fue lo más difícil en ese proceso de perdonarle a tus papás? Lo más difícil fue el abandono de mi papá, ¿verdad? Fue el no tomar la responsabilidad de mi hermano. Yo creo que como mujer encontré más el respaldo de mi mamá. Había una confianza, no confianza de amigas, confianza de hija y madre. Porque siempre lo he dicho, una madre, yo sé que todo el mundo tal vez lo puede decir que una madre es una amiga. Para mí una madre es una madre, para no perder el respeto de quién es ella y quién soy yo. Y así crecí yo en casa. Ella era mi mamá y en las cosas que podíamos hablar, como la necesidad de ella, porque también ella tenía vacíos, también ella tenía necesidad, ella pudo entender que ciertas cosas a mí ella no me las podía contar para no dañarme, porque estaba muy pequeña. Pero conforme fui creciendo, lo que más yo decía es por qué mi papá no aceptó la responsabilidad que se le dio, sino que él mismo fue a abrir otros hogares, tener otros hijos e igual faltarles a ellos también, porque así como nos faltó a nosotros, les faltó a mis hermanas, que tengo medias hermanas también. Los psicólogos dicen que uno de los traumas del abandono es la falta de identidad, la falta de sentirte parte de. Cuando tú trabajas en esta parte de la terapia, de poder ayudar a otras personas que llegan con esta situación, ¿cómo tú manejas esta problemática en la parte mental? En la parte mental con ellos, primero voy, como hija de Dios, primero voy y trato que ellos se encuentren su identidad, que ellos no son un error, ni tampoco nacieron por casualidad, sino que cada quien viene con un propósito, porque si ya están en esta tierra, vienen con un propósito de parte de Dios. Trabajo con ellos, si puedo hablar un pequeño ejemplo, un pequeño 7 añitos. Desde que él me lo empezaron a traer a la iglesia, su abuela lo traía, lo conozco cuando él tenía 3, pero a los 7 años hubo en él un cambio, porque le hicieron tipo bullying en la escuela, que solo lo veían con su abuela. Entonces le decían que él no tenía padres. Entonces él empezó a formar esa mentalidad, que aunque llegaba a casa, verdaderamente no estaban sus padres. Quien le ayudaba en todo era su abuela, aún era ella quien lo traía a la iglesia. Entonces empecé a trabajar con él, que le dije, encontrando los versos, nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios no te iba a abandonar. Y él me decía, tengo a Dios y tengo a mi pastora. Entonces él se vio en un problema muy grave. Él quiso quitarse la vida en la escuela.
Cuando lo encontraron con mucha deficiencia en su cuerpo, lo único que le pudieron entender es mi pastora Marlene. Entonces me llamaron, inmediatamente empecé a trabajar con él y le dije, ¿qué te hizo llamarme? Y me dice, porque me dijiste que Dios y que tú nunca me iban a dejar. Y yo entendí que la importancia que hay de hacerles entender que la identidad viene de parte de Dios. Y ahora ya es un jovencito de unos 18 años que está terminando el propósito, porque aunque no está aquí en la iglesia, pero él me puede llamar y puedo insistir con él y decirle, sos un joven de propósito y vas a llegar a ser un hombre con un destino. Vas a llegar a aconsejar a muchos. En tu camino se van a cruzar hombres, mujeres con la necesidad con la que te viste. La discapacidad, lo que el diablo quería para mal, Dios lo va a volcar para bien. Y él lo ha ido viendo. Trabajar una identidad en ellos es muy importante. Creo que es un fundamento muy importante en la vida de nuestros jóvenes. Y hay cosas que lamentablemente no se pueden reparar. Nadie decide en qué hogar venimos. Entonces, si ya está una situación, ¿cómo poder confrontar con ese espíritu de rechazo? Vamos a confrontarlo con aceptar de que no fueron ellos los culpables, ¿verdad? Encontrar que la culpabilidad, si se la quieren echar a alguien, pues que se la echen a quien quieran, pero a ellos no, para que no crezcan con ese espíritu de culpabilidad, porque como usted dice, no se puede arreglar lo que ya fue hecho, pero sí podemos trabajar de donde se encuentran. Si no se puede arreglar, bye. Si hay un gotero en casa, yo sé de que inició por la falta de la responsabilidad de que iban a venir tormentas. Si yo no puedo reparar, voy a esperar que esté un poco seco para arreglar, que no me vuelva a seguir goteando. Entonces voy a esperar de que eso esté un poco más tranquilo, así trabajo con mis jóvenes. En ese momento donde está el enojo, donde está la furia en ellos y que se quieren quitar la vida, que se están cortando, que están drogando, estoy trabajando con ellos lento. Voy a dejar que esa gotera calme un poco, se me seque un poco para poder ir, como se dice en inglés, patching, para ir tapando aquello, para que eventualmente yo pueda cambiar el techo. Porque si ya tengo un techo nuevo, no me va a entrar gotera. Y eso es lo que yo trabajo con ellos en sus mentes. Porque trabaja aquí, después baja a sus corazones. Yo trabajo directamente con la mente de ellos. Dios te ama, yo te amo, pastor te ama. Aquí está esta casa, congreguémonos y juntos alabemos a Dios. Y les enseño, por eso tenemos danzas, por eso tenemos actividades con nuestros jóvenes para poder trabajar. Porque tal vez en casa sí hay vacíos. Y eso es lo que ellos están acarreando en todo el camino. Y para la gloria de Dios, pues de uno en uno voy trabajando en mi comunidad. Y dijiste algo muy importante, el poder del amor. Porque a la final todo ser humano lo que estamos buscando es aceptación, valorización, amor, que alguien nos escuche. Sí. Y que tú, juntamente con lo que tú haces, ¿quién está colaborando contigo? Tú te unes a otras fundaciones. ¿Cómo tú puedes llevarlo a esos niveles para ayudar a más personas? ¿Cómo tú lo haces? Hasta la fecha solo estoy trabajando en lo que es con las familias de San Diego y la radio de nuestro ministerio. Una de las hermanas que trabaja muy directamente en la radio me manda familias, porque me conoce de buen rato. Si hay necesidades en San Diego, ella dice, vayan con Pastora Marlene, ahí se les va a ofrecer la ayuda. Y así es de la manera que estoy trabajando, y lo he hecho ya por un buen rato. Pero si Dios quisiera, claro, estoy dispuesta a trabajar con aquel que lo necesite, porque para eso estoy, para ayudar al que necesite. Nosotros, cuando hablamos de los jóvenes, ellos son la consecuencia de los adultos y de la responsabilidad de mujeres que tal vez sin querer han hecho tanto daño. ¿Cómo nosotros pudiéramos aconsejarles a esas mujeres que tal vez no dan porque no tienen, porque tampoco recibieron esa afirmación, ese amor, ese cuidado? ¿Qué nosotros le podemos decir a esas mamás que están en ese proceso? Lo que yo les puedo decir a cada una de ellas, ir directamente al corazón de ellas, y es que la culpa no es de ellas. Se encuentran en esa etapa, busquen ayuda donde quiera que se encuentren, porque la ayuda siempre está, la necesidad está. Lo que se busca es que ellas quieran
tener la ayuda, porque la ayuda siempre la vamos a encontrar. Búsquenla, porque ahí la van a tener. Y la ayuda en el nivel que necesites, porque tal vez si tú reconoces cuál es ese vacío, puedes entrar a un psicólogo, un terapeuta, a un pastor, a un coach de vida. Pero ahora ya no es una excusa, una opción el no tener el conocimiento, las herramientas. En tu celular, puedes encontrar en una website información en tu localidad donde puedas informarte para que puedas entrar en ese proceso de sanidad. Sí. ¿Qué pasa cuando estas personas no tienen el valor para poder decir aquí hay un antes y un después? El poder del perdón. El poder del perdón es muy importante. Primero, perdonarse a uno mismo para poder perdonar a los demás, ¿verdad? Y como usted dice, ese poder es base. Perdono lo que me hicieron, pero también me perdono a mí. Perdono a todo aquel, perdono a mis hijos y me perdono a mí por haberle hecho eso a mis hijos o por lo que mis padres me hicieron, aunque si los padres lo hicieron, la persona a la que se lo hicieron no es culpable de ese hecho. Encuentre el perdón, amiga, internamente, y perdónese usted primero. Todo esto de la orfandad, yo solamente me imagino en un mundo ideal. Y en ese mundo, ¿cómo tú te ves que puedas aportar para que nosotros como sociedad recapacitemos que está en nuestras habilidades y herramientas dar algo para que nuestra sociedad no siga siendo o sintiéndose huérfana? Me gusta esa palabra, el mundo ideal. Pero la verdad es que sí estamos deficientes todavía, aunque estamos en el 2024. Todavía hay mucha deficiencia porque el problema lo tenemos como seres humanos. Y cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar que hay un Dios, está el Altísimo, que es el que transforma, porque nosotros como seres humanos no podemos hacer la obra. Por eso no estamos solos, porque el poder viene de Dios, las capacidades vienen de Dios y las herramientas vienen de Dios. Las palabras exactas en el momento específico de la necesidad la encontramos por el poder del precioso Espíritu Santo. Yo solamente me imagino en este mundo ideal el que podamos abrir nuestros brazos, brindar amor. Sí. El escuchar a alguien ya es parte de esa sanación que puede venir. Sí, lo es. Cuando nosotros nos sentamos a escucharte, no solamente como un saludo, hola, ¿cómo estás? Pero pasaste. No realmente le estás diciendo porque te estás interesando en el bienestar del otro. Pero si nosotros vamos un poquito pausadamente viviendo en este mundo y dándonos cuenta que cuando nosotros salimos de nuestro egocentrismo, va también siendo ese proceso de sanación para poder ayudar a otros, porque hay otros peor que nosotros. A la final, cuando nosotros damos ese abrazo, ese escuchar, ese estoy aquí, estoy presente, estamos construyendo un mundo mejor. Sí. ¿Cuál sería tu último consejo, que pudieras inspirar a aquellas personas, familias, que se aferran a ese sentido de orfandad? Cada uno de ellos, me gusta mucho como mi esposo cuando saluda a alguien y cada vez siempre, lo primero que él dice, ¿cómo está tu corazón? Ir y cada quien, les abro el corazón de cada uno de ustedes y les pregunto, ¿cómo está tu corazón? El corazón guarda ahí los temores, guarda tal vez el amor del pasado, guarda las angustias, guarda el deseo de un mejor futuro. Encontrarnos en nuestro corazón es lo más importante y encontrar en cada uno, buscar los momentos de felicidad, buscar los momentos que nos van a hacer nuevamente soñar y tener el deseo de salir de esas necesidades internas que tenemos, porque el problema está interno y hay veces es cuando empiezan a salir las cosas de los malos caracteres, las deficiencias y nuestro comportamiento. Pero mi consejo y mi palabra busquemos la sanidad al corazón
y las cosas van a empezar a mejorar. Te damos gracias por continuar con nosotros. No te retires, será hasta la próxima y visita nuestra página de la web viviendosinlimites.tv.